Ofrecemos esta Eucaristía por los niños que van a ser presentados al templo: Leilani Isabel Pérez Domínguez, Evelyn Sofía Arcos Rodríguez, Xochitl Vianey Huerta Saucedo, Ricardo Tavares Campos, Ricardo Daniel Tavares Campos, Cristian Giovanni Alcastro Martínez, Manuel Sebastián López. Por las familias Ortiz Briano, Chavarría Ortiz, Cruz, García Rivas, Torres Mota, Escobedo Acosta, Martínez de la Torre, Muñoz Martínez, Silva Delgadillo. Señor cura José de Jesús Ortiz Briano, señora Lolita Briano, Padre Jonás, Ángel Pira, Josefina Delgadillo Piña por su cumpleaños, Felipe de Jesús Ursúa Ramírez por su viaje, Antonio Jiménez por su cumpleaños, Néstor Aarón Eudave García por sus 8 años, por nuestros hermanos enfermos, señor cura Saúl Ortiz, Jonás, Marco Antonio Sánchez Santos, Arturo Sánchez Santos, por los hermanos Arisa Núñez, señor cura Saúl Ortiz Briano, José y Ángela Álvarez, por todas las mujeres embarazadas, Federico, por nosotros, Guadalupe Ortiz, Jorge Enrique Chavarría Ortiz, Antonio Martínez Pérez, José de Jesús Borbón, Juan Alfredo Torres Nájera, Juana María Herrera García, Natalia Robles Álvarez, Abel Ariza, Nayeli Citlali Martínez Delgadillo, María Estel Rosares, su 6º aniversario, José Manuel Nieves Vázquez, Ánimas Benditas, María Guadalupe Lupercio Salas, María Guadalupe Rivera Bonilla, María de Jesús Figueroa Gallegos, Mario Mejía, Aarón Pérez Rodríguez, Rafaela Marín. Ponemos de pie. Cuando me dijeron
buenas tardes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El gozo y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Estamos aquí reunidos porque Jesús nos ha convocado. Él quiere compartir con nosotros estos momentos para llenarnos de su gracia, de su fuerza, de su esperanza. Y lo quiere hacer no con cada uno por separado, sino todos juntos, formando comunidad, formando iglesia. Démosle gracias. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad.
que ama a Él. Solo eres santo, tú solo eres altísimo, con el Espíritu Santo, la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Oremos. Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, concédenos que cumpliendo tus mandamientos merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Nos podemos sentar? Primera lectura nos habla hoy de cómo los pecados siguen al justo. Recordemos sin duda la pasión y muerte de Jesús. Lectura del libro de la sabiduría. Los malvados dijeron entre sí: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura, para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a una muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Palabra de Dios. El Señor es quien te ayuda. El Señor es quien me ayuda. Sálvame, Dios mío, por tu nombre, con tu poder defiéndeme. Escucha, Señor, mi oración y a mis palabras atiende. El Señor es quien me ayuda. Gente arrogante y violenta contra mí se ha levantado. Andan queriendo matarme. Dios los tiene sin cuidado. El Señor es quien me ayuda. Pero el Señor Dios es mi ayuda. Él, quien me mantiene vivo. Por eso te ofreceré con agrado un sacrificio y te agradeceré, Señor, tu inmensa bondad conmigo. El Señor es quien me ayuda. Escuchamos ahora la invitación que Santiago nos hace a sus personas portadoras de paz a nuestro alrededor. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros ante todo. Además, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos,
son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando, ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no alcanzan es porque no se lo piden a Dios. O si se lo piden y no lo reciben, es porque piden mal para derrocharlo en placeres. Palabra de Dios. De pie. Un ateo que consiguió creer que un hambriento y nieve que comer, y hoy donaron a una iglesia una fortuna. Que la guerra pronto se acabará, que en el mundo al fin reinará la paz, que no habrá miseria alguna. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios nos ha llamado por medio del Evangelio a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, El Señor esté con ustedes. y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino. Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor.
Hoy pudiéramos, hermanos, nosotros ver una falta de respeto de parte de los discípulos muy grave hacia Jesús. Una falta de respeto entre ellos que en el camino, dice el Evangelio, que mientras que atravesaban Galilea, señal de que no se iban a quedar en Galilea. Mientras que atravesaban el pueblo, iban discutiendo quién sería el mayor entre todos ellos. En realidad, no hacían ellos nada malo. Pudiera parecernos a nosotros, así de entrada, pues algo delicado, algo muy grave, una falta de respeto hacia Jesús. Más todavía porque Jesús luego los interroga o los aparta. Sin embargo, hermanos, los discípulos que discutían por el camino sobre el orden jerárquico de la posición entre ellos y sobre todo el honor, pues eran valores que en aquel tiempo eran muy importantes. O sea, no era cosa que no se viviera en pequeños grupos. En esos pequeños grupos se veía quién era el importante. Por lo tanto, en el tiempo de Jesús, hermanos, la discusión que se tenía sobre ese orden preeminente en el interior del grupo de los discípulos, pues no era tan delicado. Era un tema que tenía que tocarse. Era un tema que ellos estaban tratando. Y por lo tanto, no le estaban faltando al Señor, no le faltaban a la comunidad. Era una sociedad jerárquica, en donde precisamente la posición y el honor eran valores muy importantes. Por lo tanto, hermanos, pues en sí no iban haciendo nada malo ellos, solamente discutían quién era el más importante entre ellos, nada más. Lo que a Jesús no le agradaba era que, aunque en esa cultura predominaban los valores jerárquicos, las posiciones, a Jesús no le parecía, porque Él lo único que quería era que todos hicieran la voluntad del Padre Celestial. No hizo nada malo aquel hombre cuando discutía, pero Jesús, hermanos, se sienta, llama a los 12, y la actitud de Jesús al sentarse es el que se sienta. El maestro es una señal de autoridad. El maestro se sienta para enseñar. El maestro se sienta para corregir. El maestro se sienta para dialogar con los suyos, no para gritar, no para discutir, sino solamente para conversar. Una vez que los discípulos han sido cuestionados por el Señor y que los ha encontrado a ellos viendo que ya estaban luchando por la posición, se sienta. Y al sentarse, hermanos, vemos esa postura de parte de Jesús. La adopta todo un maestro. Es el que enseña, es el que corrige, es el que guía, es el que va a escuchar también una respuesta de parte de los discípulos. Lo que no esperaban ellos era lo que iba a hacer después. No solamente con palabras los corrige, sino que lo ejemplifica. Ustedes, hermanos, y yo vemos cómo Jesús toma a un niño dentro de los que iban y entonces lo pone en medio de ellos y comienza a decirles que aquel que quiera ser el primero entre todos, que se haga pequeño como un niño. Y eso, hermanos, también lo vemos nosotros, porque de esa manera estamos viendo que Jesús quería demostrar un acto simbólico en el que Él quería que los discípulos entendieran que también los niños de aquel tiempo tenían valor. Escuchen bien, Jesús llama a un niño, lo pone al frente o al centro de los que se han reunido, llama así a ese niño, precisamente, hermanos, porque es una acción sorprendente. En el antiguo Oriente los niños no eran aceptados, no eran queridos, incluso llegaban a ser asesinados. A los niños se les consideraba como inmaduros,
como irreverentes. Se les consideraba a ellos como tercos, como inconscientes en la sociedad. Entonces, si ustedes y yo vemos ese ejemplo, hermanos, cómo Jesús también dignifica a un niño, cómo Jesús, de alguna manera, a ese antiguas leyes del Oriente, Jesús también les da un escarmiento y una lección. A los discípulos les enseña a ser servidores y a ser pequeños, pero también de esa manera dignifica a los niños, a los pequeños. Mientras que los rechazan, Jesús los acepta. Mientras que los demás los consideran tercos e inmaduros, Jesús los considera dignos de Él, dignos de una comunidad. Los considera como personas y no como objetos. Los considera simplemente, hermanos, como unos hijos suyos, como hijos de Dios. Jesús, hermanos, no solamente les enseña a los discípulos lo que ellos deben de hacer para servir a los demás, sino que les enseña a toda una comunidad, a todo un pueblo, les enseña cómo se debe de tratar a un niño. Si Jesús viniera y nos hablara en estos días, nos diría lo mismo, que desde el mismo momento de la concepción, el niño tiene dignidad y derecho de vivir. Es exactamente lo mismo. Jesús toma a un niño y lo pone frente a los demás para decirles que tiene derechos, que tiene valores. Si viniera hoy el Señor y aunque no venga, nosotros nos hacemos voces de los inocentes y el niño concebido, desde el momento mismo de la concepción, tiene derecho a nacer. Nadie tiene derecho a morir y debemos de hacernos como niños, y el niño se debe de dignificar y se debe de esperar y se debe de respetar y se debe de querer, y el niño no se debe de destruir, no se debe de matar, y es la palabra del Señor. Porque si nos vamos precisamente, hermanos, a la antigua ley y a la nueva ley, Jesús no solamente les dice a los discípulos que no deben de luchar por los lugares privilegiados, porque el que quiera luchar por un lugar privilegiado debe ser el servidor de todos, debe ser el que ame a todos, debe ser el que se preocupe por los demás, el que quiera ser el primero. Pero el que quiere ser primero, hermanos, no debe de buscarlo, debe de nacerle del corazón, no debe ser protagonista, sino debe de ser de voluntad, y en la voluntad de Dios, el que sirva con amor y con sencillez. Por eso, hermanos, sí, es una acción sorprendente, pues ya que el niño no era aceptado en esos pueblos de Palestina, no era querido, era rechazado. Sin embargo, Jesús lo que hace, lo ha llamado, lo pone al frente y lo considera como un ser humano, lo considera como alguien que tiene un derecho a vivir y a estar y en su momento a opinar. Qué maravilloso es Jesús. La enseñanza de Él no solamente es, allá en aquel tiempo Jesús dijo, la enseñanza de Jesús es viva y eficaz y es hoy y es para siempre. Por eso, hermanos, la lectura del apóstol Santiago nos llega a decir cómo nosotros debemos de luchar por tener esos principios en mente, en corazón y sobre todo en la acción. Y Santiago lo dice, donde hay envidias y rivalidades, pues hay desorden y toda clase de obras malas. Donde hay rivalidad y desorden, donde hay envidias, donde se buscan los prestigios y los primeros lugares, hay envidias, porque en ocasiones podemos decir como hermanos, ¿verdad? Humanamente decimos, es que mi mamá, mi papá quiere más a este hermano o a esta hermana. Hay que ver por qué la quiere más o por qué lo quiere más, hay que verlo, no hay que discutir. Y si lo quiere más o la quiere más, con que me quiera a mí, y no debo de exigirle, decirle, es que si llega ella, si llega él, tu vida cambia. No debemos de decir, porque si se da eso, entonces en el corazón del hombre hay envidias y rivalidades. Jesús, ¿qué pretendía? Cuando les habla a los discípulos, Él les habla para decirles, muy bien, si ustedes de verdad quieren ser los primeros en su casa, en este pequeño grupo, entonces sean humildes, sean sencillos, sean serviciales. Pero si quieren ser los primeros o buscan el lugar como prestigio o para ser protagonistas, en el corazón de ustedes ya hay rivalidad,
En el corazón de ustedes ya hay maldad y hay desorden. En el corazón de ustedes ya hay envidia. Y vamos, hermanos, adentro de nuestra casa, que es un pequeño núcleo de la sociedad, es un pequeño grupo de la sociedad misma. Veamos quién quiere ser el que mande en casa. No me van a decir que no hay quienes, ¿verdad? Si sabemos quiénes queremos mandar en casa. Pues que el que mande en casa sea el que sirva a su hermano, el que le haga buena cara, el que lo reciba con generosidad. Si es el mayor o el menor, que lo reciba con alegría. Jesús bien hizo en preguntarles: ¿ustedes qué venían discutiendo por el camino? Les dijo a los discípulos. ¿Qué vienen discutiendo? Él sabía lo que pretendían, pero también sabía que en ese tiempo se discutía eso, los lugares. Y Jesús les dijo que de esa manera no. Él quería que lo hicieran en la amabilidad, en el perdón, en el servicio, en la alegría, en la convivencia. El apóstol Santiago, hermanos, sí nos habla de un desorden interior. Y como que sería bueno que ustedes y yo hiciéramos una retrospección a nuestra vida interior y veamos si no tenemos rivalidades o envidias en el corazón mismo, si no hay desorden, si tú de verdad aceptas a todos tus hermanos que lleguen a casa con el padre y con la madre, me doy por bien servido. Estamos contentos, estamos felices. Pero si en tu corazón hay una cierta envidia y dices: es que ella, es que él, es que el papá, es que la mamá se sienten bien con ellos o con ellas, en tu corazón hay envidia, tu corazón está dividido, tu corazón está enfermo. Y aunque digas: padre, no, es que mi mamá se inclina más por allá, o mi papá, o es que mi hermana o mi hermano saben cómo llegarles, a mí no me diga eso. Usted se va a quedar calladito, y haciendo un examen de conciencia, tenemos que ver que mi corazón está enfermo, está lastimado, y busco un lugar, y a lo mejor sirvo, o atiendo, o estoy por ser protagonista. Y aunque no queramos, el Evangelio es vivo, es eficaz, es actual. Y la carta del apóstol Santiago, hermanos, nos dice eso. Debemos de tener cuidado. Dice el Señor: pero los que tienen sabiduría que viene de Dios son puros ante todo. Los que están en la paz de Dios, no les importa si les dan un buen lugar o un mal lugar, no les importa. Ellos van a su casa, van a ver a la mamá y al papá y a los hermanos y les sirven, tranquilos en su casa, aportan, son felices, no están esperando que se muera la viejita o el viejito para recibir la herencia, no están peleando absolutamente nada. Si llega el hermano o la hermana, no se esconden, no se van. Es esto, porque en su corazón la sabiduría no le permite ninguna clase de obra mala. Pero si no hay sabiduría de Dios, entonces vienen las rivalidades internas y personales. Qué lejos, hermanos, estaremos nosotros de alcanzar la santidad y la salvación. Y qué lejos estamos, hermanos, de vivir una vida lo más puro y lo más recto. Dice el Señor: además, todos aquellos que tienen la gracia de Dios son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos, son imparciales y sinceros, es decir, no se meten con nadie, saben callarse, aunque las palabras las tengan aquí en los labios, se callan, prefieren callarse a cometer un problema grave, tranquilitos. Los que son sabios y prudentes, los que buscan un buen lugar, no son sabios, tratan de decirle al papá o a la mamá o meterle zancadilla al hermano o a los hermanos para que el padre o la madre los odien. ¿Sí han oído de esas historias, verdad? ¿O no han oído? Sí han oído que a veces los hermanos provocan que el padre y la madre rechacen a alguno o algunos de los hijos, provocan por la maldad, lo provocan porque en su corazón hay rivalidad y envidia y hay desorden. Pero los sabios se quedan callados. Los que son sabios permiten que se acerquen todos y no van y hablan mal del hermano contra el hermano, no hablan entre ellos. Por eso Jesús en el Evangelio les dice que en ustedes no existe esa clase de rivalidad, y les acerca al niño: el que quiera ser el primero, que sea como él, que no tenga envidia, que no tenga soberbia, que no tenga maldad. Los que tienen la sabiduría son amantes de la paz,
son misericordiosos, es decir, no condenan, no se burlan, no laceran, no lastiman al otro. Y vamos, hermanos, al primer núcleo de la sociedad, que es la familia. Y después, en donde trabajas, no vas a lastimar a tu compañero de trabajo hablando mal con el patrón, porque si hablas mal de tu compañero con el patrón, vas a salir tú primero del que estás hablando, porque tú no eres de fiar, no eres de confianza. No vas a ganar prestigio, vas a ganar desorden e inseguridad, y el patrón va a decir: si vienes a hablar de tu hermano, de mí hablas también con el otro. Y el patrón dirá: mejor me deshago de ti. Y el Señor dice que debemos nosotros, hermanos, ser misericordiosos, dar frutos. Los pacíficos, dice el Señor, siembran la paz y cosechan frutos de justicia. Qué importante esa postura de Jesús cuando se sienta para enseñarles a sus discípulos. Pero qué misericordioso, hermanos, cuando el mismo Jesús abraza a aquel niño, lo acerca y lo pone delante de los discípulos para decirles: el que quiera ser el primero, que sea como este niño. Porque los niños eran rechazados por los de Antiguo Oriente. Los niños eran lastimados y se creía que no tenían valor. Y Jesús dignifica a los niños y entonces les aclara a los discípulos lo que tienen que hacer. Y hoy lo que dice el apóstol Santiago nos dice que nosotros no debemos de buscar ningún lugar de prestigio. Debemos, hermanos, ser hermanos los unos con los otros y respetarnos. Y si algún hermano no respeta a su hermano, que no venga a darse golpes de pecho, porque no le creemos. Porque en su corazón hay envidia y rivalidad, y alguien lo lastimó, y entonces se está desquitando. Y su corazón está lleno de desorden y de toda clase de obras malas, y que dice: si a mí no me quieren o yo soy infeliz, pues que también los demás sean infelices. Hermanos, Jesús no quiere eso para nosotros. Jesús quiere que ustedes y yo nos salvemos, hagamos la voluntad del Padre Celestial, y entonces, como el salmista, que cantemos y que digamos: el Señor es quien nos ayuda. Que así sea. Que así sea. En pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Padre nuestro, queremos ser santos, pero nos hacen falta tus gracias. Es por eso que te pedimos nos las concedas, a fin de que nuestro paso por este mundo sea de bendición para nuestras familias con nuestras actitudes. A cada invocación decimos: te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor, por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestros obispos y por todos los demás, y por los presbíteros y diáconos, para que cuiden santamente el pueblo que tienen encomendado. Oremos. Despreciados y perseguidos por su fe, para que contemplen a María firme al pie de la cruz y no se asusten ante las amenazas ni se dejen vencer por las persecuciones. Oremos.
por los jefes de Estado y por los demás gobernantes, por los responsables del bien y por los que tienen en sus manos la riqueza del mundo, y especialmente en nuestra patria, para que fomenten la justicia, el bienestar, la paz y la libertad. Oremos. Los mexicanos, para que la auténtica libertad que los ciudadanos de nuestra patria durante tantos años han buscado, abrace a todos y sea instrumento de crecimiento personal y comunitario. Oremos por los que padecen hambre u otras necesidades, por los que están enfermos o se sienten oprimidos, por los que añoran la patria o viven lejos de sus familias y de sus hogares, para que experimenten el consuelo y la fortaleza de Dios y nuestra ayuda solidaria. Oremos. Te lo pedimos. Por nosotros, por nuestras familias y amigos, para que Dios nos conceda el gozo del Espíritu, el perdón de los pecados, la perseverancia de la fe y las obras y la salvación eterna. Oremos. Le pedimos al Señor por los niños y niñas que son presentados al templo, para que el Señor los reciba en su casa. María, nuestra Madre, los abrigue y les conceda crecer en su gracia y en su paz. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Oramos por todas nuestras necesidades, por Chela, Casillas y familia, Raquel y familia, Coquito y familia, Erika y familia, Mónica y familia, Pedro y familia, por todos nuestros hermanos ausentes, para que el Señor derrame sus bendiciones, por la familia Hernández López, Ortiz Briano, por don Chayo y doña Gela, que vienen de Chicago, para que el Señor derrame sus bendiciones en ellos y en sus familias. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Todo esto, Padre, lo ponemos en tus manos y te pedimos que nos concedas lo que necesitamos conforme a tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Nos podemos sentar? Hemos entregado nuestras vidas al Señor, la mayor bendición que se debe. Hemos entregado nuestras vidas al Señor, y en las manos de tu vida.
Orad, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, para que recibamos por ese sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos nos proporcionó el acceso a la vida eterna y ascendió hasta ti, Padre Santo. Nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana. En el cielo, Hosana, 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 en el cielo. El nombre del Señor, Hosana en el cielo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro administrador diocesano, presbítero Juan Gabriel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Guadalupe Ortiz, Jorge Enrique Chavarría Ortiz, Antonio Martínez Pérez, Ernesto Hurtado, Juan Alfredo Torres Nájera, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de don Chayo, doña Gela, por mi ahijado Héctor Emiliano Padilla, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con nuestras manos recogidas, sin extenderlas, sin elevarlas, vamos a orar a nuestro Padre Celestial, que está sentado frente a nosotros y que también nos dice: el que quiera ser grande entre sus hermanos, que sea el que sirva. Vamos a dirigirnos a Dios con esta oración que su Hijo Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos ese signo fraterno de la paz.
Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Nos podemos sentar?
Nos ponemos en pie. Vemos a quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos y confórtanos con tu incesante ayuda, para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.